Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. Le damos la bienvenida a todos los que escuchan este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hoy, de parte de la Comisión Sector Gobierno 2.0, tenemos la intención de platicar con todos ustedes acerca de la anatomía del gasto social, con un apartado: fiscalización, legalidad y resultados. Para poder abundar en el tema y meternos de lleno a cómo se puede medir la forma en que los entes públicos gastan el dinero que va destinado justo a este rubro, hoy nos acompaña en este podcast del Colegio de Contadores el licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas, Víctor Daniel Lemus García, a quien le damos la bienvenida. Lic, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, estimado Víctor. Pues aquí con el gusto de estar con todos ustedes y aportar un poquito a este colegio que me ha dado tanto. Se dan cuenta ustedes que es un duelo de Víctors, así que nos va a ir muy bien. Vamos a comenzar por desmenuzar el tema, si te parece, licenciado. La anatomía del gasto social. Hablaba yo antes de comenzar la grabación contigo de que estamos dedicando el tema a ese recurso que el sector público destina para los programas sociales, para que sea más rápido y fácil de entender. Pero ayúdanos a definir de primera instancia qué es el gasto social. Cuando en el sector gobierno, justo como se llama la comisión, se habla de gasto social, ¿de qué específicamente estamos hablando? Estimado Víctor, el gasto social, en estricto sentido, es todo aquel recurso público que el Estado, no únicamente como ente de gobierno, sino en su totalidad, destina para fines sociales, ¿no? Que son los fines sociales: políticas públicas, programas públicos, cualquier acción destinado a satisfacer alguna necesidad que tiene la población y como Estado regulador necesita estar satisfaciendo, ¿no? Entonces, este gasto social se aplica a través de diferentes formas. Lo comentábamos también antes de iniciar. Tú decías, son subsidios. Sí, un subsidio también puede ser. ¿Qué más puede ser? Puede ser un programa público, ¿no? La entrega de un bien o un servicio con un fin en específico, ¿no? Y ahorita abundaremos un poquito más cuáles podrían ser estos fines. Claro. Y una pregunta de novato. Gasto social, por ejemplo, no sé si en algún momento llegara a confundirse con servicio público. ¿Y a qué me refiero? Ese recurso que se destina para bomberos, policías, paramédicos, que va dedicado 100% a la población que se gobierna, es totalmente diferente a lo que se considera gasto social para programas sociales, apoyos y beneficios, por ejemplo, a comunidades vulnerables. ¿Estoy entendiendo bien? Sí y no. A ver. En estricto sentido, el gasto que se realiza, por ejemplo, un bombero, va a tener al final de cuentas un impacto en la sociedad, pero tiene un fin en específico que es atender incendios, atender eventualidades relacionadas a su propio fin de los bomberos, ¿no? Cubrir las necesidades de seguridad. De seguridad, cuestiones de protección civil, no sé, llamémoslo más o menos de esta manera. Y un poquito diferentes son los gastos sociales, lo podríamos ver hasta en el ejercicio del gasto. Nos vamos a poner así un poquito más técnicos, no importa, que no queríamos hacerlo tanto. Dentro del clasificador por objeto del gasto nos define capítulos de gasto. Muy bien. En estos capítulos de gasto, cada partida tiene un destino en específico. Las partidas del gasto social están en el capítulo 4000. Te pongo un ejemplo. Para comprar uniformes para los bomberos, nos vamos a ir a un capítulo en específico del gasto. Pero para programas sociales, ayudas, subsidios, nos vamos a ir única y exclusivamente al capítulo 4000, que es más relacionado en entrega de bienes y servicios directamente a la población. Muy bien. Cosa distinta que, por ejemplo, hace falta una luminaria, pues se adquieren a través de un proceso licitatorio luminarias y se ponen, pero hay un área específica en el gobierno que va a ser, no sé, alumbrado público en el caso de un gobierno municipal, ¿no? Esa es la principal diferencia. Sí impactan a la sociedad, pero de manera indirecta. Y el gasto social aplica de manera directa y con fines bien específicos. De acuerdo. Y para quienes tal vez no conozcan cómo se administra el recurso público, decirles que cuando se habla de capítulos es nada más una forma de enumerar en un listado cómo y en qué voy a gastar. Justamente que eso nos vamos a la segunda parte del título, que es la parte de la legalidad. Okay. ¿Va? Tenemos todos los que somos servidores públicos un principio que nos rige, que es el principio de legalidad justamente. Nada más podemos hacer lo que en estricto sentido
la norma nos permite realizar, ¿va? Con base en las funciones y atribuciones que nos otorgan leyes, reglamentos, manuales, etcétera, es únicamente en las actuaciones que podemos hacer y no podemos ir más allá de lo que nos indica. Entonces, un presupuesto básicamente también es un documento normativo que nos va a decir en qué sí se puede gastar y en qué no se puede gastar justamente este presupuesto. Del gasto social tenemos que pasar forzosamente a la política pública. ¿Cómo van? ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? Qué interesante pregunta, Víctor. En estricto sentido, nos vamos a ir de lo general a lo particular. Muy bien. Una política pública es un todo, ¿va? Y tiene un fin en específico. Imaginémonos como política pública aquella acción que puede ser a favor o en contra, porque también hay en contra, para atender un problema público. ¿Qué consideramos un problema público? La pobreza es un problema público. Entonces, podemos hacer una gran política pública para disminuir la pobreza. Esa va a ser nuestra finalidad, disminuimos pobreza. A través de diferentes acciones vamos a llegar a ese fin, que en estricto sentido podrían ser todos los programas sociales, ese abanico de posibilidades que hay para poder erradicar ese problema o esa finalidad, ¿va? Entonces, un programa o un subsidio o lo que le quieras, ayuda social, etcétera, va a tener un fin específico. ¿Cómo podemos eliminar la pobreza? Podemos eliminar la pobreza a través de educación, podemos eliminar la pobreza a través de ayudas directas como los programas que tiene la Federación, de dar becas directamente. ¿Cómo podemos disminuir la pobreza? También, pues, en gasto en salud, ¿no? Si las personas tienen buena salud, se van a enfermar menos, entonces probablemente puedan ser más productivos y al ser más productivos, sus ingresos pueden aumentar y al aumentar sus ingresos, pues la tasa de pobreza en sus diferentes dimensiones puede disminuir, ¿no? Entonces, básicamente es una política pública, es un todo que se va a dividir en diferentes niveles, que también ahorita más adelante podemos hablar de cómo llegamos a elaborar esos niveles o cómo se toman las decisiones para decir, vamos a hacer una política pública, vamos a hacer un programa público, vamos a hacer una ayuda social, vamos a hacer N cantidad de acciones gubernamentales que se pueden hacer. Por ejemplo, ahorita podemos hablar de las reglas de operación. Una regla de operación es un instrumento también normativo que tienen todos los programas sociales. ¿Qué fin tiene este documento normativo? Llámese reglas de operación. Es establecer, como su propio nombre lo indica, las reglas con el que va a operar ese programa. ¿Qué nos va a decir? Por qué nace el programa y nos va a dar todos unos antecedentes. De acuerdo a la ONU, fulanito de tal, se presenta este problema mundial, falta de agua, etcétera, etcétera. Nos va a dar un apartado de la población objetivo del programa que también lo vamos a ir vinculando porque al final de cuentas así es todo. Es como un conjunto, se están convergiendo un montón de temas, ¿no? La parte de la legalidad, si nuestra población objetivo son mujeres embarazadas de un grupo vulnerable, llámense a lo mejor adolescentes y niños, entonces ya nos va poniendo candados para la entrega de ese bien o ese servicio. Si en la parte de la legalidad, en un padrón de beneficiarios, está una mujer soltera de 27 años, ese programa no iba destinado para ella. Entonces, en estricto sentido, si bien se le entregó, hay un desvío de recursos, ¿va? Se puede catalogar como un desvío de recursos y al final de cuentas, con toda la documentación comprobatoria del gasto, se puede determinar quién le entregó, cuándo le entregó, por qué se lo entregó y ya se puede derivar ahí a un montón de probables responsabilidades, ¿va? Otra cosa que también me llama la atención, licenciado, decías, por ejemplo, en la elaboración de la regla de operación, partes de un dato y te escuchaba, no sé, mencionar a la ONU. ¿Siempre se parte de un dato macro o puede ser de un dato nacional o un dato local, dependiendo del sector, dependiendo del tipo de subsidio? ¿Cómo opera eso? Al final de cuentas, lo que buscamos es justificar y motivar la existencia de ese programa. Okay. Mientras los datos sean de fuentes más confiables, ponemos un ejemplo, la ONU, la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ellos tienen lógicamente presupuestos un poquito más amplios para realizar investigaciones, para realizar estimaciones, estadísticas, encuestas, un poquito más amplias también. Esas fuentes son todavía más confiables y mientras más confiable también sea la información que tengamos a través de instituciones públicas, a través de grandes organismos internacionales, más soporte o más estructura va a tener nuestro programa y tenemos, eso es una hipótesis, mayor calidad de éxito, ¿va? Si, por ejemplo, no es como de, se me ocurrió esto, exacto, a la ligera lo tomo, estoy viendo esto que está pasando aquí, que puede ser aislado, o puede haber otras experiencias internacionales que ya nos indican cómo lo hicieron, que también no necesariamente ver de otra localidad
llámese en el propio país, en el propio estado o en el mundo, quiere decir que si nos traemos exactamente lo que hicieron ellos a nuestra realidad, va a tener éxito. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian. El clima es un factor que pudiera cambiar y nuestra política pública puede fracasar únicamente por el clima. La parte del territorio, del terreno, la parte orográfica, la parte de las condiciones de las personas no va a ser probablemente la misma calidad de vida que tengamos aquí, que tengan en Australia, por cuestiones bien diversas. No todo el ecosistema contribuye, pero sí nos puede dar unas ideas de cómo podemos actuar o cómo le podemos hacer. Ahorita se me viene una experiencia personal que tuve relacionado justamente con este tema. Cuando surge toda la epidemia del COVID, yo colaboraba en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. En aquellos entonces, por ahí del 2019, mandamos a 40 chicos becados para estudiar un posgrado en China, justamente, en 4 universidades. Entonces, los mandamos en diciembre, si mal no recuerdas, y recordamos todos. Por marzo, más o menos. En marzo del 2020 ya se hace y se declara por la Organización Mundial de la Salud ya la epidemia. Entonces hay mucha presión. Los muchachos evidentemente se quieren regresar porque estaban en el epicentro de la enfermedad. Entonces, lo que nos ayudó a realizar una buena estrategia en Jalisco, que fuimos referentes nacionales en cómo tratamos esa epidemia, es pandemia. Sí, está bien. Fue esa información que tuvimos de primera mano, porque a todos nos los trajimos. Entonces los teníamos en la oficina después de comprobar sanitariamente que estaban bien y fueron entrevistas cara a cara como las que estamos teniendo ahorita. Oye, ¿cómo lo están tratando allá? Mira, ellos están haciendo esto, están protegiendo de esta manera, así, así. Entonces, eso que pasó allá, que es un contexto bien distinto, pero teníamos la misma enfermedad, que nos ayudó justamente como gobierno a poder hacer acciones rápidas y específicas para tratar de contener. Si no mal recuerdas también, fue de 5 días aislados para tratar de bajar. Así es. Que justamente fue lo mismo que hicieron en China. Adiós trabajo, adiós escuelas, todos nos vamos a mantener, ¿no? Y con una aplicación, ¿no? De hecho, que te marcaba en rojo y verde la cuarentena y la libertad de la cuarentena. Tal cual. Otro de los ejemplos, yándonos con esta pandemia, fue un gasto social que se hizo a través de inversión de un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. No sé si recuerdas que después salieron unas cápsulas donde trasladaban a los enfermos. Sí. Esas las desarrollaron, lanzamos en aquel entonces un reto dentro de este Consejo de Ciencia y Tecnología, donde pusimos una bolsa para que grandes mentes de Jalisco, estudiantes, científicos, desarrollaran ideas para contener también la enfermedad. Entonces, ese gasto sale del capítulo 4000, va a ser un gasto que va a tener impacto social y al final de cuentas, en estricto sentido, no lo vemos como un fondo perdido, sino que tuvimos muchos beneficios de haber gastado N cantidad en un reto, concursaban con sus proyectos y había un jurado que calificaba y decía, mira, este proyecto es excelente y nos puede dar estos beneficios con esta inversión, entonces hay que apostarle, le invertimos y se desarrollan esas cápsulas, por ejemplo. Que en este caso, bueno, el ejemplo es que puede ser información que tiene una institución confiable o la experiencia propia del ente de gobierno que ya tiene los elementos de primera mano y decide replicarlo de acuerdo a sus condiciones en este caso el estado de Jalisco, ¿no? Y para un fin en específico. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa en este podcast del Colegio de Contadores y de regreso, si te parece, licenciado, hablamos de la fiscalización de ese gasto. Ya nos decías, bueno, qué es lo que implica y bueno, todo eso cuesta. Ahora, el recurso que se le invierte se tiene que revisar su correcta aplicación. Entonces, después de la pausa, regresaremos a hablar de la fiscalización del gasto hoy en este tema, la anatomía del gasto social, fiscalización, legalidad y resultados en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Regresamos. ¿Cuánto te cuesta no tener el control de tus costos? Hoy, las empresas ya no buscan solo contadores. Buscan estrategas capaces de analizar, optimizar y convertir los números en decisiones inteligentes que generen valor. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te invita al Diplomado en Costos 2026, un programa completo y actualizado donde dominarás contabilidad administrativa, sistemas de costos, costos predeterminados y presupuesto maestro. Además de innovación y herramientas tecnológicas aplicadas al área de costos, clave en el entorno actual. Todo en modalidad híbrida, para que sigas trabajando mientras te especializas. El diplomado inicia el martes 26 de mayo y tiene valor curricular con 120 puntos de desarrollo profesional continuo. Date prisa porque el cupo es limitado.
Registra hoy tu participación al 33 36 29 74 45 o en el número de WhatsApp 33 17 47 76 42. Diplomado en Costos 2026. El momento de evolucionar es ahora. Si tú eres contador, sabes que hoy ya no basta con ser bueno en números. También necesitas ser visible. En un entorno cada vez más competitivo, quienes destacan no son solo los más preparados, sino los que saben comunicar su valor, generar confianza y posicionarse como expertos. Por eso, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te invita al taller Estrategia Digital y Marca Personal para Contadores, que se llevará a cabo martes 12 y jueves 14 de mayo de 2026, un espacio diseñado para ayudarte a construir tu presencia profesional, atraer mejores clientes y fortalecer tu reputación en el mundo digital. Recuerda, tu conocimiento es valioso, pero si no lo comunicas, el mercado no lo ve. Inscríbete hoy mismo ingresando al sitio web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En el apartado de eventos, registra tu participación en línea y asegura tu lugar. También puedes solicitar informes y realizar tu inscripción vía telefónica al 33 36 29 74 45 o directamente en las oficinas del colegio. Forma parte de nuestro colegio y da ese gran paso en tu crecimiento profesional. Les recuerdo a quienes están escuchando este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, que hoy el tema es justo la anatomía del gasto social, fiscalización, legalidad de resultados, como una aportación de la Comisión Sector Gobierno 2.0 de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Nos acompaña Víctor Daniel Lemus García, licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas en esta charla. Bueno, ya hablábamos de la definición de gasto social, política pública y también precisiones sobre lo que es programa social, pero decíamos ya durante el corte del licenciado Víctor, las reglas de operación son de hecho no solamente la receta para desarrollar el programa social, sino el deber ser. Lo que vas a hacer o lo que estás estableciendo como tus compromisos o como tu forma de operar, pues se tiene que cumplir al pie de la letra. Y entonces si eso no ocurre, vienen las sanciones. Aquí ya estamos hablando de una fiscalización del gasto o no llegamos todavía a ese proceso. ¿En qué momento empiezas a revisar lo que se aprobó y el programa social en lo que lo estás destinando? ¿Qué resultado vas a obtener? ¿Cómo lo gastaste, bien o mal? Totalmente de acuerdo, estimado Víctor. En el proceso de fiscalización tenemos que primero también entender qué es la fiscalización. La fiscalización es aquel proceso que realiza un ente fiscalizador, que volvemos a lo mismo, el principio de legalidad, quien tiene las atribuciones para fiscalizar, que en el caso de Jalisco, o dependiendo de los gobiernos municipales, podrán ser las Contralorías Ciudadanas, aquí la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, y dependiendo el origen del recurso, hay algunos programas que vienen desde la federación y se bajan a los propios estados y municipios, pues ahí sí tienen la atribución de fiscalizar la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué diferencia en lo personal encuentro entre auditoría y fiscalización? La auditoría es un proceso por el cual se revisan ciertos aspectos, tanto presupuestales como legales, para determinar si estuvo bien o no ejecutado el gasto, ¿va? Y la fiscalización, desde mi punto de vista, incluye aspectos un poquito más allá, como la rendición de cuentas. No nada más es lo hiciste bien o lo hiciste mal. Ahora es lo hiciste bien y qué resultados obtuviste. ¿Cómo vamos a rendir con este ejercicio del gasto los resultados que obtuvimos? Que es la última parte justamente del título, ¿no? La parte de los resultados. Está bien cuidar la legalidad, está bien cuidar la parte de la fiscalización, pero desde mi punto de vista también lo más importante son los resultados. Puedes ejercer el gasto de manera correcta. Legalmente lo hiciste de manera correcta, pero no nos dieron los resultados que estábamos esperando, ¿va? Y esto entra una parte de lo que mencionamos al principio, que era el presupuesto basado en resultados. No nada más es hacer acciones por hacer acciones o gastar por gastar. No, debe tener un fin en específico y ese fin en específico debe de cumplirse, porque si no es una política fallida y en ese mismo instante debería de cancelarse, porque al final de cuentas estaríamos echando, por así decirlo, dinero bueno al malo, ¿no? Estaríamos ejerciendo recursos sin un resultado tangible, no disminuimos la pobreza, al contrario, se nos disparó. ¿Qué pasó? ¿Es necesario que siga ese programa? No, hay que ajustar. Y hay una frase que ya está muy conocida en este argot gubernamental, que es: lo que no se evalúa,
lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, justamente en esta corresponsabilidad de la fiscalización es, ok, lo hiciste bien, ejecutaste bien, legalmente está bien, y los resultados, vamos a rendirle las cuentas a los ciudadanos, que al final de cuentas es por los que trabajamos. Somos servidores públicos para servirle al público. Entonces, básicamente, esta es la diferencia que yo encuentro entre auditar y fiscalizar, ¿no? Entonces, se nos ha perdido mucho ese sentido de los resultados, y también es una crítica que realizo a nosotros los servidores públicos. Hay algo que se llama matriz de indicadores para resultados, que se deriva de algo que se llama marco lógico, que es un proceso estructurado para realizar una política pública, ¿no? Que nos dice, tienes que obtener información, identificar el problema, causas, consecuencias, etc. Es un ciclo de políticas públicas que muchos autores lo han definido de diferentes formas, porque como tal no es un aspecto científico que tiene un método único, ni rígido, cada autor te pone, es más como un arte, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este ciclo de las políticas públicas, llegas a través del marco lógico a un resultado que es una matriz de indicadores para resultados, que son un indicador, pues algo que efectivamente nos va a indicar si avanzamos, disminuimos, bajamos la pobreza, se aumentó, disminuimos la calidad de vida, la cuestión alimentaria, etcétera. No hay indicadores de absolutamente todo. ¿Qué es lo que pasa? A veces llego a ver indicadores como, entrega de 100 despensas, y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Es como, sí, entregamos las 100 despensas. ¿Qué logramos con esa entrega de 100 despensas, no? Que a lo mejor si nos vamos al apartado específico de la regla de operación y si nuestro indicador fue entregar 100 despensas, pues acreditamos a lo mejor con una lista de entrega, se la entregamos a Juanita Pérez en fulanito tal día, aquí está la firma y su foto de que se le entregó. Y las 100. Y entregamos las 100 y en estricto sentido, si nos vamos a ese grado, pues cumplimos, porque acreditamos que entregamos las 100, que compramos las 100, que en un proceso de entrega en N cantidad de entidades o de localidades o de colonias, etcétera, pues entregamos las 100 y nos quedamos hasta ahí. Y la parte de los resultados es, desde mi punto de vista, el reto que tenemos. Con esa entrega de 100 despensas, ¿qué logramos? Que los niños estén mejor nutridos y que probablemente si están mejor nutridos, pues van a tener mejor retención en la cuestión educativa. Y si tienen mejor retención en la cuestión educativa, probablemente cuando crezcan van a tener mayores oportunidades laborales. Y si tienen mayores oportunidades laborales, probablemente vamos a disminuir la delincuencia. Y si se disminuye la delincuencia, probablemente vamos a tener mejor calidad de vida. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que empezar a medir. Hay información infinita que se está generando en los entes públicos que desde mi punto de vista no siempre se utiliza en su totalidad ni de la mejor manera, ¿no? ¿Qué es toda esa información? Bases de datos. A través del tiempo pasan las administraciones, pasan los partidos, etcétera, y esa información se va perdiendo. Entonces necesitamos para el futuro también, y es un gran reto que yo visualizo, tener un gran banco de datos que también, así como hemos puesto en leyes de entrega-recepción, etcétera, las bases de datos deberían de ser sagradas porque esa información es valiosísima. O sea, la obtuvimos a través de la entrega de N cantidad de millones de pesos, la obtuvimos a través de N cantidad de tiempo poniendo recursos para los sueldos de los servidores públicos. Entonces, esa información nos va a poder ayudar a hacer mejores políticas públicas a lo largo del tiempo, mejores acciones gubernamentales. Ahorita ya con todo el tema de la inteligencia artificial tan novedoso y tan productivo desde mi punto de vista, pues eso lo podemos empezar a meter a modelos para poder predecir el futuro también. O sea, podemos ir viendo cómo va cambiando la sociedad, en dónde está cambiando, dónde nos hace falta, dónde tienen más carencias. Podemos ir viendo, probablemente sin estar en sitio, que también es necesario estar en sitio, pero podemos ir haciendo predicciones al futuro y poder ir como gobierno también teniendo esas provisiones. Oye, ya sé que probablemente en 10 años se nos va a venir una crisis de salud por este tema. Ir viendo cómo vamos ajustando desde el marco normativo, desde la cuestión de las plantillas del personal, para enviar esos recursos humanos, materiales, financieros a atender ese problema que en el futuro se nos va a venir. Entonces creo que es uno de los retos que se vienen y pues básicamente tendremos que poner ese foco y esa importancia en mejorar los indicadores. ¿Dónde hay, si es que se han detectado los mayores errores en la fiscalización? ¿Si hay errores o todo es impecable? Vayamos a lo que comentábamos, la parte de la regla de operación, que al final de cuentas, volvemos a lo mismo, el principio de legalidad, lo que se establece en una regla de operación, lo que establece la ley, que en leyes nos podemos ir a un montón, ley de fiscalización superior, ley de presupuesto, contabilidad de gasto público, ley de compras gubernamentales, un montón de leyes que todas nos van a estar
relacionando temas específicos en el ejercicio del gasto. Si nos vamos a la regla de operación, ahí el auditor o el ente fiscalizador única y exclusivamente va a tomar lo que esté escrito. Si se estableció que iba a ser, mencionamos el caso anterior, para una población objetivo en específico, debe ser esa población en específico. Si establecemos que va a ser en un tiempo específico la entrega de documentos, nadie puede entregar después, a menos de que se haya hecho una prórroga y que debe tener también su debido tratamiento, su publicación en el periódico oficial del Estado, en medios oficiales, la difusión, etcétera, para tener las mismas condiciones todos los que sean probables beneficiarios, ¿no? Que si establecimos montos mínimos o máximos de la entrega, pues no puede haber alguien que exceda el monto máximo, ¿no? Que pusimos que va a ser X bien o X servicio, única y exclusivamente debe ser ese. ¿Cuándo es cuando va a haber ciertos errores? Cuando no se cumple con lo que está escrito. Volvemos al mismo caso. Tenemos que va a ser la entrega de una beca para estudiantes de escuelas públicas de nivel superior. Llega alguien que ya fue egresado a nivel superior, está en una maestría, pues ya es un error, y que ahí ya es donde viene y se detectan en el proceso de fiscalización esas eventualidades negativas, y efectivamente se pueden derivar ya en un proceso de responsabilidad administrativas en faltas graves o no graves, que a lo mejor uno de los requisitos en la regla de operación era acreditar que efectivamente fuera un estudiante, ¿no? ¿Cómo lo podemos acreditar? Con una constancia de estudios, con un CARDEX certificado, con tu credencial, con tu boleto de calificaciones, con N cantidad de documentos que lo puedes acreditar. Puede ser uno, puede ser todos. Te exijo que sean los 4 y me tienes que traer los 4. Si te exijo que sean los 4, a lo mejor se te pasó traerme tu CARDEX certificado. Y el servidor público que recepcionó esos documentos a la creación del expediente específico del beneficiario, le falta ese documento. Entonces, en estricto sentido, no hubo daño. Se acredita que se entregó la beca al muchacho. No hubo daño en la parte de los recursos públicos, pero su procedimiento sí estuvo faltando ese documento. Cuestionable, ¿no? Cuestionable que se le pudiera acreditar al servidor público una falta administrativa no grave, porque en estricto sentido se le pasó, etcétera, no hubo dolo, no hubo afectación a la hacienda pública, etcétera. Entonces, pues se te pasó esto, es una sanción administrativa no grave que puedes derivar de muchas cuestiones, ¿no? Una amonestación pública a tu expediente, te pueden inhabilitar en cantidad de días, etcétera, ¿no? Sin goce de sueldo. Entonces, esos podrían ser los errores que se podrían detectar a través de un proceso de auditoría o un proceso de fiscalización. Muy bien, y para terminar, pues creo que esto nos lleva a saber que cuando ya se tiene un análisis perfecto, por decirlo de alguna manera o con una palabra, del proceso, una revisión de cómo se gastó y se tiene que repetir el ciclo administrativo financiero de la asignación de presupuesto, se tendrá que determinar o pedir en función del resultado, ¿cierto? O sea, yo no puedo estar gastando sin tener un resultado que acredite que requiero lo mismo o requiero más o menos, tal vez. Exactamente. Digo, y lo comentamos hace un ratito, de estos temas dan para muchísimo. O sea, ahorita lo estamos tomando muy por encima, muy de manera general, muy coloquial. Es muy técnico todo este aspecto, pero al final de cuentas, sí, con este principio del presupuesto basado en resultados, este gran concepto, esta gran teoría, nos dice justamente eso. Si no estamos obteniendo los resultados del por qué hicimos esta acción gubernamental, llámese programa público, política pública, subsidio, ayuda social, etcétera, pues en estricto sentido no tiene razón de ser que siga existiendo esa acción gubernamental. Entonces tendríamos ahí de manera inmediata a través de esos indicadores y de esa evaluación, también hay algo que se llama sistema de evaluación del desempeño que todos los entes públicos están obligados a tener. Otra anécdota por ahí del 2015, colaboré en el gobierno de Guadalajara, estaba en la tesorería municipal y cuando llego, a mí me extrañaba que no tuvieran un sistema de evaluación del desempeño. Y en pleno 2015, que fue hace 10 años, ¿no? Entonces, ahí junto con algunos otros grandes servidores públicos comandados por ahí por el tesorero, que en aquel entonces era Juan Partida, junto con el jefe de gabinete que tienen un área específica de evaluación. Entonces nos pusimos a estudiarlo un montón, nos pusimos a generar todas aquellas cuestiones, actividades que tendríamos que realizar para tener un sistema de evaluación del desempeño para el gobierno de Guadalajara en específico, y elaboramos todo un monstruo en aquellos entonces en Guadalajara, que imagino debe de seguir
existiendo y debe estar vigente. Entonces, en este sistema de evaluación del desempeño, justamente es eso. Vemos todos los programas sociales, todas las políticas públicas de nuestro ente gubernamental, de nuestra dependencia, dependiendo del nivel de nuestro ente, de nuestro organismo, etcétera, y vamos evaluando qué sí, qué no, qué podemos mejorar, qué hay que reformular, qué debemos ya de cancelar, etcétera, ¿no? Es como ya estar viendo la mesa desde arriba. Ya no estamos sentados, ya lo estamos viendo desde arriba, tenemos todo el mapa y a filtrar. Y podemos ir haciendo ajustes porque al final de cuentas, justo como decías, oye, pues qué sentido tiene estarle dando todavía pesos a esto si ya no nos está dando los resultados. Cancelamos y reformulamos las ideas. Nos volvemos a hacer de bibliografía, nos volvemos a ir a campo a ver qué condiciones están dando, por qué, ver causas, ver posibles efectos, el problema central que queremos atender y ya con base en eso volvemos a asignar presupuesto. Hay una mala práctica que viene siendo de años atrás, sobre todo, de algunas décadas, que únicamente era un presupuesto inercial. Si el año pasado me dieron 3 millones de pesos, un supuesto, pues este año te lo vamos a aumentar el 3% de la inflación y ya es lo que te vamos a asignar, sin evaluar, sin ver resultados. Y luego nos repartimos. Pues será el sereno. Entonces, justamente esto viene a romper esa dinámica de la inercia. Es primero evaluamos cómo les fue en el año con este principio de anualidad que tiene el presupuesto. Ok, ya vimos, luego nos podemos meter a otros principios como el de eficacia, eficiencia, etcétera. Oye, tú estabas con tu meta a N cosa y a lo mejor te quedaste abajito de eso. No sé, tendríamos el 100% de N cosas y a lo mejor nos quedamos en el 90%. Hay que investigar y hay que evaluar qué nos faltó para ese 10%, que a lo mejor pudieron ser cosas, se llaman externalidades, que no son necesariamente inherentes al servicio público. A lo mejor teníamos 100 becas para dar, pero nomás llegaron 90. Entonces, pues por más que quisiéramos, pues no podíamos dar 100 becas. ¿Qué falló? A lo mejor la comunicación no fue la adecuada, a lo mejor nuestra estimación la realizamos mal, a lo mejor en el municipio no había ni 100 estudiantes, pues ¿cómo íbamos a dar 100 becas? Entonces son cuestiones que se tienen que ir ajustando a lo largo del tiempo. Y en una auditoría del desempeño, por ejemplo, se pueden sacar esas cuestiones. Las auditorías de desempeño, para los que sí son contadores, tienen un fin distinto, por ejemplo, a una auditoría fiscal. Aquella sí se va a ir en específico a observaciones y una auditoría de desempeño no, nos va a dar recomendaciones. ¿Por qué? Porque es para el desempeño. Ok, lo hiciste de esta manera, pero lo puedes hacer mejor. Entonces te recomendamos que realices estos ajustes y nos informas. ¿Qué pasa? No me atienden esas recomendaciones a lo largo del tiempo porque da un seguimiento el auditor o el ente fiscalizador. Oye, no estás cumpliendo, ahora sí ya te abre un procedimiento de responsabilidad administrativa, ¿no? O un probable. Entonces estas auditorías sí nos pueden dar todos esos aspectos que mejorar y se tienen que mejorar, porque al final de cuentas es dinero de todos, es tuyo, mío, de Luis, de Lisbeth, es dinero de todos que se está destinando a un fin específico y que si no se tiene ese fin específico, pues se tiene que reformular todo. La anatomía del gasto social, fiscalización, legalidad de resultados, la charla hoy en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con el licenciado Víctor Daniel Lemus García, especialista o licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas y maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Gracias por la conversación, pues esperamos vernos por aquí la siguiente. Estimado Víctor, un placer, un gusto. Es un tema, repito, amplio, es extenso, pero es bonito. Y al final de cuentas, como servidores públicos, debemos de mejorar siempre nuestros actuares y también tenemos que ser mejor para también poder dar esos resultados a la gente que para eso estamos ahí. Claro, y lo más importante, que es un tema además útil, sobre todo para los que se dedican al sector gobierno. Tal cual. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Le invitamos a que escuche la próxima semana el siguiente episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta luego. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.